Espérenme, déjenme, le voy a abrir al gatijo. Pásale, gatijo. Es el gatijo de mi mamá, entonces usualmente sale todas las noches y ya regresa en las mañanas a que le demos de comer. Chicos, bueno, entonces vamos a revisar, les voy a compartir mi pantalla. Me interesa que revisemos los productos que se tienen que entregar en este cierre. Ven. Bueno, antes de empezar, su compañero ya se habrá... Voy a dejar de compartir para esperar a su compañero. ¿No se ha vuelto a unir? Ah, ya te uniste, perfecto. Ok, va. Entonces empezamos a compartir. Bien, ya se puede ver mi pantalla. Supongo que sí, ¿no? Ok, miren, voy a poner el curso. Esto es nuestro curso. Esto es nuestro muro de trabajo. Entonces empezamos nosotros con, bueno, la primera sesión revisamos lo que iba a ser el programa, lo que iban a ser los materiales, la metodología de trabajo. Bien. Posteriormente revisamos lo que era una introducción a la sociología, utilizando dos videos. A partir de esa información empezamos a revisar posteriormente enfoques teóricos. El primer enfoque teórico con el que nace la sociología fue el positivismo. ¿Bien? Posteriormente en Francia, luego posteriormente el materialismo histórico, el estructural funcionalismo con Robert Merton, el materialismo histórico con Marx, el positivismo con Durkheim, el estructural funcionalismo con Merton, luego la fenomenología de Alfred Schutz, posteriormente el enfoque de la dramaturgia social, luego vimos el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead y terminamos con George Simmel, con ese texto famoso, muy bonito e interesante, llamado La Metrópolis y la vida mental, con el cual estuvimos revisando el enfoque de la hermenéutica. Con eso terminamos los 7 autores que tenemos que revisar, vamos a la mitad, se puede decir, y ustedes tienen hasta el día, dejen nuevo esto, ustedes tienen lo que queda de esta semana hasta el día 29 de marzo, es decir, el domingo. Voy a abrir aquí mi calendario. Se puede ver, estamos a 24 y el día, perdón, hasta el domingo, sí, domingo 29, ustedes tienen para subir su proyecto y subir su matriz. ¿Ven? Aquí donde dice matriz de lectura, concentrado de lecturas, le voy a dar clic y vamos a ver, hasta ahorita hay 2 alumnos que han entregado, Laura Solís y Maritza Berenice. Entonces yo ya estuve revisando la entrega de Laura Solís y me gustaría utilizarla, si me permites, para revisar. Le voy a dar aquí a abrir documentos. Vamos a revisar. Me gustó porque ciertamente es un modelo de lo que yo pedí. Entonces, por eso quisiera utilizarlo. ¿Ven? Entonces, miren, yo les pedí que pusieran bueno, aquí está un poco desfasado, se movió un poco. Creo que es mejor, bueno,
creo que a fin de lo que quiero hacer, mejor voy a utilizar la otra vista. Esta vista es la que me parece más viable. Dejen disminuyo esto. Lo voy a poner acá. Bien. ¿Qué es lo que yo voy a pedir? ¿O qué me interesa que tenga el trabajo final? Bueno, el primer requisito es que ustedes tengan el concentrado de matriz de lecturas, es decir, que tengan un reporte por cada lectura y que tengan esos reportes escritos, los tengan compilados como si fueran fichas de investigación de trabajo. La matriz de lectura es como una ficha grandota de trabajo en donde separaron, ¿ve? Una carpeta grande con diferentes datos, ¿no? Por ejemplo, nombre de estudio de la investigación, luego, a ver, la ficha contexto histórico, social y cultural. Luego la ficha planteamiento que da origen al estudio, la ficha preguntas, objetivos del estudio y perspectiva teórica. ¿Bien? Esos aspectos son los que yo les voy a pedir que ustedes incluyan en su trabajo. ¿Ven? En su trabajo hay algo que se llama como estado del arte, que muchos introducen en la primera parte, que se llama de manera muy general introducción, ¿no? Yo les puse aquí 3 apartados de manera muy general. La introducción que viene en color azul, el desarrollo o el cuerpo del texto o del trabajo que viene en amarillo, y finalmente el cierre o conclusiones que viene en color verde. Entonces, la teoría usualmente es importante dentro de un proyecto de investigación para lo que se puede llamar el aspecto introductorio. Y no solamente en el aspecto introductorio, sino del desarrollo temático, aunque depende del modelo de investigación. Si ustedes van a hacer un modelo de investigación, un proyecto más de tipo cualitativo, entonces sí pueden utilizar en su cuerpo, la parte central, un aparato crítico, bien, de análisis de los autores con el fenómeno o el objeto de investigación que ustedes están analizando. Bien. Cuando es empírico, que la gran mayoría de las investigaciones tienden a ser empíricas porque así lo solicitan en el ámbito académico, las revistas principalmente. Entonces los autores que hacen investigación tienen que sujetarse, si quieren ser publicados en estas revistas, tienen que sujetarse a elaborar meramente un aparato introductorio en donde tienes que meter ahí lo histórico, la justificación, incluso la revisión de literatura, algo que se llama el estado de arte, ¿bien? O el estado de la cuestión. Tanto el estado de arte o el estado de la cuestión plantearía eh, de una manera muy general de qué se va a tratar la investigación, y todo lo demás, lo importante, se concentra en la cuestión metodológica. ¿Bien? Así son las revistas, así funcionan. Entonces, ustedes pueden optar por los dos modelos, por lo cuantitativo, que es el mainstream de las ciencias sociales, donde prevalece la investigación científica social, dado que se parte de la idea que si no hay evidencias empíricas, pues no, tú no puedes ni afirmar ni refutar nada. ¿Bien? Si no hay evidencias empíricas, todo lo que digas es, por decirlo así, pura poesía, no estás haciendo poesía. A ese nivel se puede señalar, ¿no?, el déficit que existe entre un modelo de investigación y otro. Pero bueno, independientemente de esos parámetros, hay que decir que la exigencia de elaborar un trabajo escrito para esta materia tiene que ver con el hecho de que a mí me interesa formarlos, eh, las generaciones de estudiantes que pasan por sociología general eh, a cargo de mi hora de clase o de mi participación. Mi principal objetivo es que son dos, que tengan una revisión más exhaustiva, más general, a partir como de un plano
de un mapa muy, muy grande, bien, y aunque no nos concentremos en una teoría en particular, porque eso también nos podría llevar muchos años incluso de estudio. Bien, hay gente que dura estudiando a Marx años, dura años. Entonces, la idea es ver de manera general las propuestas principales importantes para poder dialogar y establecer un diálogo con los autores y con los colegas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Esto parte, o yo parto del presupuesto de que la criminología es una ciencia social, ¿eh? La criminología no es una ciencia, digamos, que quepa en el ámbito de, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara no puede estar en el CUAT, no puede estar en el CUCS, en estos centros temáticos, no puede estar en el CUSEI, no puede estar en ninguno de estos centros, en el CUCBA, ¿bien? Sino más bien tendría que estar, en todo caso, aquí en ciencias sociales, ¿no? Eh, y bueno, bajo esa idea es que me parecía muy pertinente revisar todos estos autores. La segunda situación importante es ayudarles a que ustedes se puedan habilitar para poder entregar un trabajo recepcional de grado, es decir, que se titulen por tesis. Si ustedes quieren seguir estudiando un posgrado, una maestría y llegar quizás hasta doctorado, postdoctorado, y no sé, siempre va a ser mejor que entreguen un producto recepcional, un escrito de tesis, ¿bien? Entonces, por eso es la intención, ¿no? Y además, pues porque considero de manera general que los países, en la medida en la que le inviertan obviamente a la educación, y sobre todo dentro de la educación le inviertan a la generación de estudios de frontera, de investigaciones de frontera en los diferentes campos disciplinares que usualmente responden a las problemáticas del país, a las problemáticas nacionales. En esa medida, los países pueden ir no solo resolviendo sus problemas a través de la investigación, sino también al mismo tiempo pueden ir proyectando otro nivel de país, ¿no? Con un mayor desarrollo científico, económico, social, ¿no? Entonces, esas son como digamos, las cuestiones importantes que consideré yo para dejarles este trabajo. Ahora, ¿en qué va a consistir el trabajo? Bueno, ya tienen ustedes en el bloque, si se van acá, si nos damos de este lado, ya tienen ustedes, me regreso, ya van a tener ustedes, no, este es el trabajo final. Esto nos tenemos que regresar, aquí está. Si ustedes se van aquí a presentaciones, aquí tiene, en la presentación, viene los requerimientos formales. Les pido que la letra sea en Times New Roman, tamaño 12, el interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5. Extensión máxima de 5 cuartillas de contenido dividido en 3 apartados. Es la presentación de un borrador nada más, no es un trabajo final. Ahorita es nada más que me presenten como de qué van a hablar, ¿bien? ¿Cuál es su tema? Entonces, introducción, 2 cuartillas, en donde se hace la introducción del problema y delimitación de su objeto de estudio. Se explicita el contexto histórico, los antecedentes conocidos desde la propia criminología o la sociología o cualquier ámbito conocido por el estudiante. Se trata de señalar no solamente la relevancia social, sino por qué es un problema en el orden científico, en el orden de la disciplina y sobre todo teórico. En este apartado se pueden incluir todas las preguntas que han hecho otros o los demás, y si hay una pregunta principal que sirva como pregunta rectora o detonadora, plantearla de la forma más clara. ¿Qué hipótesis se han esbozado? O bien, si se tiene una sola, tratar de explicarla. Asimismo, se deben de incluir qué objetivos se persiguen. ¿Ven? Todo eso en 2 páginas, y eso es la introducción. Luego el desarrollo teórico metodológico también en 2 páginas. Aquí aparecería el desarrollo conceptual utilizado por los teóricos vistos, es decir, 7 autores, desde Durkheim hasta Simmel.
así como las herramientas usadas para investigar sobre el tema en cuestión. ¿Ven? Se calificará, con herramientas usadas me refiero a tanto los conceptos como las estrategias metodológicas. ¿Ven? Se calificará o lo que se revisará como positivo es si hay una apropiación personal y una aplicación de los conceptos a el problema que ustedes están analizando. ¿Ven? Si los conceptos están bien aplicados y hay un buen posicionamiento personal, por decirlo así, entonces el trabajo está perfecto, ¿no? Una estrategia que puede ayudar es revisar qué han dicho otros del tema que ustedes están revisando. Hay que plantear qué han dicho otros y qué digo yo. Esa es una buena estrategia para no perderse y saber en todo momento hacia dónde van dirigiéndose uno, ¿no? A ver, estoy viendo lo que dicen los demás, pero no me caso con ellos. Lo que dicen los demás es punto y aparte, ¿bien? Entonces, si ustedes se casan con un autor, pueden ser considerados de dogmáticos, ¿bien? Porque nadie tiene, se puede decir la verdad. En el ámbito académico, formal, que pretende moverse bajo parámetros de criticidad, de revisión constante, de evaluación continua, un mismo autor, lo vimos con Durkheim, un mismo autor a sí mismo se está reexaminando constantemente, ¿bien? Entonces, si un mismo autor cambia y se replantea, reformula sus hipótesis y está constantemente, no se atreve a afirmar algo de manera contundente, sino mantiene siempre un margen abierto de revisión, ¿bien? Entonces, pues menos alguien que está estudiando a ese autor, ¿ven? O sea, a quien le interesa ese autor por alguna razón, pues no puede adquirir actitudes dogmáticas y quedarse nada más con lo que diga el autor, ¿bien? Entonces, en este sentido, por eso es importante eh, llevar a cabo esa distinción. ¿Qué dicen los otros autores y qué digo yo? ¿Bien? Si no, les va a pasar lo que dicen por ahí en el argot popular. Uno se vuelve más papista que el propio papa, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Eso, algunos críticos de de la investigación en ciencias sociales le llaman revisionismo epistemológico, ¿no? Constantemente hay que estar revisionando tus presupuestos teóricos, ¿no? Y metodológicos. Y finalmente llegamos a la tercera parte, es una sola cuartilla, ¿bien? Que son cuáles son sus conclusiones tentativas a partir de lo que ya se revisó y lo que han podido ustedes ver, a qué llegan, debe de quedar claro cuál es su conclusión, eso es lo más importante, ¿no? Le pongo una cuartilla porque, por ejemplo, yo he participado en ejercicios en donde en un minuto, de hecho la misma universidad está lanzando estas convocatorias, en un minuto tienes que decir tu tema de investigación. Te graban, te grabas y en un minuto tienes que dar tu tema de investigación. Si ustedes quieren hacer eso, inténtenlo. En un minuto, grábense y hablen y digan cuál es su tema y cuál es su conclusión, ¿no? O cuáles son las conclusiones, ¿no? Obviamente no se va a agotar, dice, tienen una cuartilla para anotar discusiones y conclusiones tentativas, ¿bien? Siempre son tentativas. No se espera que se agote el tema, sino que se señale que se pudo avanzar parcialmente y qué queda por indagar para el siguiente bloque, ¿bien? Luego, lo que les pido es que se incluya dentro del documento una presentación preliminar con su nombre, con el título del trabajo, un resumen pequeño de lo que están presentando, de 2 o 3 palabras clave que sinteticen el objetivo. Puede ayudar a hacer un pequeño índice de contenido en donde se enumere la introducción, el desarrollo teórico-metodológico, el desarrollo del tema y la conclusión. Se pueden dejar estos nombres genéricos o usar otros que respondan a la temática que el alumno desea introducir, pero la estructura debe ser la misma. Pueden incluir gráficos si ustedes los desean y les sirven. ¿Para qué se usa un gráfico? Para apoyar la hipótesis que ustedes están señalando, ¿ven?
o para dar sustento no teórico, sino empírico acerca de lo que de esa información que ustedes están usando y con la cual quieren sustentar sus afirmaciones. ¿Ven? Por último, y esto es muy importante, chicos, yo no le he puesto a varios de los trabajos que son impecables y son de 100, no les he puesto 100 nada más porque este último apartado no lo incluyen. El apartado bibliográfico a veces no lo incluyen, hace todo lo demás, pero no viene la bibliografía y eso es sumamente importante, jóvenes. Cuando ustedes están elaborando trabajo en una disciplina, están aportando al avance, al desarrollo del conocimiento, del estado, de la cuestión, ¿no? Avancen aunque sea 1 milímetro, pero hay un avance. Y en ese avance, así como ustedes deben de demostrar qué autores consultaron, qué libros consultaron, eh, perdón, así como ustedes tienen que demostrar qué metodología usaron, qué caminitos siguieron, cómo obtuvieron esa información. Así también tienen que señalar cómo obtuvieron esa información en lo teórico, en los libros, cómo se documentaron, ¿bien? ¿De dónde sacaron ese trabajo? Pues bueno, para eso es el aparato de referencias bibliográficas, ¿bien? Entonces, sí es muy importante que los demás conozcan cuáles son sus referencias bibliográficas. Hay reuniones en congresos, simposios, seminarios, en donde te piden, como autor, te piden, oye, compárteme tu bibliografía, ¿no? Me interesa. Entonces, en ese sentido es muy importante. Bien, entonces, se recomienda que las citas sean su apoyo y referente, pero fundamentalmente ustedes son los que están desarrollando el tema. ¿Bien? ¿Sí? ¿Había una participación o se abrió el micrófono sin querer? Bien, parece que no hay participación. Entonces Pues yo, continuamos. profe, una disculpa, es que se me estaba configurando. No, no te apures. Va, seguimos. Entonces, estamos acá en el trabajo final. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes encuentren su voz, chicos, no que sean eruditos, que son grandes escritores, académicos, que ya merezcan estar en el SNI, no, no, están en formación, están aprendiendo, ¿ven? Lo más importante es que hagan ustedes las cosas, ¿ven? No, no me tienen, hubo un momento, un quiebre hace como 2 o 3 semestres, donde los chicos antes me entregaban trabajos que se veía con varios errores, pero de un tiempo para acá han sido excelentes y yo digo, wow, qué nivel estos chicos ya no solamente rebasaron a mi generación, sino, no, no, o sea, son otra cosa, van a ser, son un portento. Y luego me empecé a dar cuenta del uso de la inteligencia artificial y pienso que estas últimas generaciones han recurrido más al uso de la inteligencia artificial. Tengan cuidado con ello, ¿bien? Tengan cuidado porque han hecho estudios, análisis, creo que se los dije desde el primer día, en donde se ve que los estudiantes que usan inteligencia artificial no tienen actividad neuronal, ¿ven? No hay actividad neuronal. Han escaneado, ¿bien? Con resonancias electromagnéticas los cerebros de estudiantes. Concejal, que por mi compañero. ¿Perdón? Disculpa por la interrupción. Oiga, usted nunca nos dijo que las matrices debían tener referencias, ¿o sí? ¿Cómo? Es que estoy escuchando clase con mi compañero Rogelio, porque Ajá. me interrumpió carga. Muy bien. Pero bueno, a lo que poco que escuché es de que dijo que las matrices debían tener referencias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es que usted nunca nos comentó en clase que las matrices debían de llevarlas. No, claro que sí. No, profe. Referencias. A ver, a qué te refieres? Aquí está la matriz. ¿A qué te refieres Ajá. con referencia? Sí, o sea, referencia bibliográfica, pues. Ah, pues aquí está. Nombre de estudio, investigación, texto, revista, libro, artículo, conferencia. Ah. Ah, entonces Es error mío, eso. profe. Disculpa, una disculpa, una disculpa. Es esto, a esto me refiero. Karl Marx, lo único que tenían que hacer ustedes, se los dije, Ajá. déjenme abro.
El programa se los di desde que les di el programa. A ver, ¿dónde estoy? No. Aquí, ajá, criminología, 2026A. Y aquí está la lista de asistencia, programa de sociología general. Miren, lo único que tienen, cuando hicieron la matriz, les comentaba que lo único que tenían que hacer era copiar y pegar. Aquí está el programa. Bien, entonces, lo único que tendrán que hacer es irse al apartado de bibliografía y lo único que tenían que hacer era copiar y pegar. Bueno, así. Esta es la referencia bibliográfica. Entonces, esto es, si tú utilizas a Durkheim, pues por favor incluye este texto porque lo vimos en el curso, ¿ven? Pero ha habido casos en donde no lo incluyen otros autores, pero no incluyen jamás a Durkheim, aunque hablan de él. Entonces, si tú hablas de él en el texto, tienes que remitirte por lo menos a este dato, ¿bien? Si tú hablas de Durkheim y de Goffman, de los dos, entonces por lo menos deben de venir estos dos datos, ¿ven? Y estos dos datos son los que siempre aparecen en la primera parte de la matriz, que es nombre de estudio, ¿ven? Aquí está. Robert Merton, funciones manifiestas y latentes. Alfred Schutz, El forastero, ensayo de psicología social. Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana. Mead, La génesis del self. Y Simmel, La metrópolis y la vida mental. Aquí lo único que le faltó a su compañera no quiere decir que esté mal, ¿ven? Es solamente una observación que sale al vuelo. Lo ideal es que se hubiera copiado y pegado. ¿Dónde está? Ajá, que no solamente dijera Irving Goffman, la presentación de la persona, sino que apareciera completo. ¿Ven? Buenos Aires, Amorortu, 1997. ¿Esto por qué? Porque el trabajo que yo les pido ahorita debe ser algo muy sencillo, porque ustedes ya trabajaron durante todo el semestre. Este trabajo lo que van a hacer es una consecuencia de lo que ya hicieron. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ya revisaron la bibliografía, ya hicieron sus fichas, entonces ahora ya solamente es vaciar lo que ya hicieron, solamente hay que pasarlo, hay que transcribirlo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, contexto histórico, social y cultural, planteamiento que da origen al estudio y preguntas objetivo del estudio. Leo, por ejemplo, dice, en el contexto histórico, social y cultural del texto de Durkheim dice, se desarrollan en la Europa del siglo XIX, principalmente en Francia, en el contexto de industrialización de la sociedad que atraviesa transformaciones sociales. Luego, planteamiento. Durkheim parte del debate demográfico y moral sobre si el crecimiento y disminución de la población es beneficioso o perjudicial para la sociedad. Observa que el suicidio aumenta cuando se debilitan los lazos familiares y sociales, lo que lo lleva a relacionar la natalidad con la salud social. Preguntas, ¿existe una relación entre la natalidad y el suicidio? ¿Cómo influye la familia y la cohesión social en estos fenómenos? Perfecto, eso me parece que está genial. Entonces, ¿qué haría aquí su compañera? Lo que yo le recomendaría a su compañera Laura Solís es copia esta información del contexto histórico, planteamiento, preguntas, bien, y mételo, si ese es el autor que te ayuda para explicar tu fenómeno, tu objeto, mételo en la parte de la introducción, bien. Y en la parte del desarrollo teórico o del desarrollo, la parte 2, la parte del desarrollo, utiliza esta perspectiva. Bueno, en el enfoque sociológico positivista y funcionalista, Durkheim analiza el suicidio como un hecho social, no como un acto individual, y explica su comportamiento a partir del grado de integración y regulación social. Entonces, tú ya estás dando ahí una referencia teórica importante con la cual puedes discutir y con la cual te puedes acercar a tu fenómeno.
Imagínate que tú también estás estudiando, supongamos hipotéticamente que ella también esté estudiando el suicidio. ¿Ven? En suicidio en siglo XX en México, a partir, por ejemplo, de las manifestaciones de las comunidades incel que les comenté, ¿no? A ver qué pasa con la comunidad incel. ¿Por qué han matado en los últimos 3 años, han matado a 3 personas y luego se suicidan? Vamos analizando ese fenómeno. Entonces, ese es tu objeto de estudio. Te puedes documentar con otros datos, pero a nivel teórico necesitas un abordaje, una herramienta teórica. Y dentro de la sociología, en particular, aquí está un autor, lo tomas, lo metes en tu texto y ya tienes la primera y la segunda parte. ¿Bien? Lo demás tú terminas de completar con tu propio enfoque. A ver, esto es lo que dice Durkheim, ahora qué digo yo. ¿Bien? Y con eso está bien tu trabajo, ya lo hiciste. ¿Bien? Tienes 100, tienes 100. ¿Bien? Si lo haces así, tienes 100. Lo que voy a hacer va a ser también pasarle, les voy a enseñar, permítanme, lo voy a poner, déjenme lo pongo acá, lo voy a poner de una vez. Déjenme encontrar un documento. Este se llama Patrón para escribir papers. Déjenlo copio y me regreso acá a Kush, Criminología 2026A y me voy a poner aquí. Déjenme les enseño este. Si pueden utilizar, yo se lo subí, creo que está en la plataforma. En la plataforma aquí. Están las guías norma del APA 7, edición 7, que les dice cómo citar. ¿Ven? Hay dos formas de citar, dentro del texto y al final del texto. ¿Ven? Entonces, hay que conocer estas normas. A mí no me gusta, honestamente es cansado. Aquí yo se les recomiendo que utilicen la guía. ¿Bien? Ustedes pueden utilizar la guía, copien la bibliografía que tienen, que ya les di, y métanla a la guía y díganle, ayúdame a citar o organízame en la edición de APA 7, etcétera, etcétera, y lo pueden hacer perfectamente. ¿Bien? Cuando tienen textos muy largos de varias bibliografía, yo acabo de hacer un texto así, donde tenía mucha bibliografía, y de plano utilicé la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo porque ya está llegando a la fecha límite, tenía que entregar el 16 de marzo, era 15 de marzo, y yo ya tenía todo el contenido, lo tenía resuelto, pero la bibliografía la dejé hasta el último, ya la tenía organizada para otra revista de aquí mismo del CUSH, que se llama Contextualizaciones Latinoamericanas, en donde postulé un texto, pero no me aceptaron el texto, no sé por qué, no me lo aceptaron, aunque creo que tenía todos los elementos, y decidí postularlo en otra revista. Y cada revista tiene criterios diferentes. ¿Ve? La revista a la que lo postulé seguía otra nomenclatura. Entonces, para no estar haciendo el cambio referencia por referencia, le dije, a ver, de estos 30 libros que están en APA 7, cámbiamelos a la convención de la RAE, como cita la RAE, la Real Academia Española. ¿Ven? Entonces me lo hizo en cuestión de segundos. ¿Ven? En 3 segundos ya estaba hecho eso y ya me liberé yo. Pude haber durado 3 horas haciendo eso, 2, 3 horas, y me liberó. Entonces ahí es donde sí les recomiendo que lo usen. Luego acá, la propuesta de texto, esto es lo importante. Este es un texto que yo también hice, es un texto mío, ¿bien? Es un texto que se llama Desigualdad y Desarrollo Humano por tipos de régimen político en el contexto del COVID-19 en México. ¿Bien? Este es un ejemplo de lo que yo quiero que hagan ustedes, jóvenes. Yo lo mandé, postulé a una revista. Entonces, primero un resumen pequeñito, palabras clave, una introducción, mi correo electrónico, mi nombre, mi correo electrónico. ¿Por qué es esto?
Primero, porque tiene que existir una responsabilidad de lo que se escribe y pones tu nombre, ¿no? A ver, lo que yo digo o lo que alguien aquí está diciendo lo sostiene una persona, ¿no? Entonces, imagínense que están en una reunión, alguien de pronto dice algo y ese alguien que levanta la mano y dice algo, lo primero que le preguntan es quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, te puedes presentar, decir de dónde vienes, qué estás estudiando, cuál es tu formación o simplemente poner tu correo electrónico. ¿Ven? Tu correo electrónico, ¿para qué? Para que te contacten y tengan interacción contigo. ¿Ven? Así trabaja la comunidad científica, ¿ven? De las diferentes disciplinas dentro de las ciencias sociales. Luego viene la introducción, ¿ven? Aquí viene la introducción donde yo utilizo varios autores que utilizan diferente información empírica. Bien, me aprovecho de lo que dicen ellos. Por ejemplo, aquí está Tomás Piketty, que es considerado un historiador de economía francés. Dice, para Tomás Piketty, 2014, así es como señalan las reglas de APA, la desigualdad es un fenómeno histórico que marca la pauta de lo que actualmente es el mundo en el que vivimos en el siglo XXI. Ya desde el siglo XVIII, a comienzos de la Revolución Industrial, la dinámica de acumulación de riqueza de Inglaterra y Francia era desigual frente a otros países no coloniales. Estos países tenían un capital financiero acumulado previo durante la etapa colonial. Este capital acumulado les permitió alcanzar un nivel de concentración tal que a los países más ricos del mundo solo podrán alcanzar hasta el siglo XXI. Bien. En fin, y luego cito página 31. ¿Ven? Es decir, le estoy diciendo a los autores o a quien lea este texto que consulte Tomás Piketty en la página 31. Entonces, si ustedes se van al último, al apartado de referencias bibliográficas, ahí está, referencias bibliográficas, está organizado por orden alfabético, me voy a la P, donde está Piketty, y aquí dice Piketty, Tomás, 2014, el capitalismo en el siglo XXI, el Beckman Press de Harvard University Press en Cambridge. Toda esta es la manera correcta de citar en APA 7, que es la última edición. Entonces, bien, si quieren, no me voy a detener mucho, solamente lo que me interesa es darle como pistas de cómo trabajar para entregar su texto. Entonces, aquí está el aparato introductorio, el más extenso, obviamente. ¿Ven? Son 4 páginas. Luego la metodología. ¿Qué hice, no? Bueno, yo pongo, a ver, nos proponemos partir de la hipótesis de que las desigualdades están relacionadas a los dinamismos históricos concernientes al desarrollo, que pueden ser profundizadas o bien atemperadas por los regímenes políticos, es decir, por el tipo de modelo de Estado paradigma gubernamental. En este sentido, queremos plantear que para poder comprender el impacto de la pandemia a escala mundial a nivel región y en particular en nuestro país, México, es necesario abordar este problema desde 2 variables muy concretas. Una primera variable concierne las condiciones de desarrollo expresadas en las condiciones económico-históricas y una segunda variable concerniría lo que podríamos llamar el paradigma gubernamental instrumentado para alcanzar un mejor desarrollo humano. Esta última variable se puede hacer presente tomando en cuenta las diferentes estrategias implementadas para solucionar la pandemia. Así, países como Francia, Italia, España actuarían de acuerdo al paradigma gubernamental fincado sobre lo que se ha llamado el Estado napoleónico, mientras que los países como China, Singapur, Taiwán, Corea responderían más bien al paradigma gubernamental fincado sobre el Estado asiático confuciano. Véase a Dunlop, Ongaro, Baker, 2023, en página 374. Esta es otra forma de citar en NAPA. ¿Ven? Luego dice, otros modelos gubernamentales pueden encontrarse en el caso de los países anglosajones, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, representantes del modelo de la democracia liberal. Es importante señalar respecto a estos países que según una evaluación realizada por el informe de 2019 sobre el estado de las democracias a nivel global por la Universidad de Cambridge, estos países presentan una alta desafección democrática, medida desde 1995 hasta 2020, en donde Estados Unidos encabeza la lista de todos estos países con un porcentaje del más del 30%. Véase figura 2. Bien, aquí está una figura
Usualmente así es como se cita una figura, se pone el número de la figura, el nombre de la figura, o tabla, puede ser tabla 1, tabla 2, o figura 1, figura 2, se pone la tabla o la figura, y luego abajo se pone la fuente, y se señala de dónde se tomó. ¿Bien? Entonces, este es aquí estoy señalando yo cómo le hice, de dónde saqué los datos, y cómo le hice para realizar este estudio. Por ejemplo, esta gráfica, acceso de igualdad al acceso de población al sistema de salud en México. Bien. Igualdad de acceso al sistema de población de la salud en Dinamarca. Hice una comparación, bien, en donde se podía ver por años. Desde 1910 hasta el 2010, utilizando la equidad en la salud, el rango de mortalidad infantil y la expectativa de vida. Bien. Entonces, lo comparé con Dinamarca, que es considerado un país mucho más desarrollado y que responde a otro modelo político, económico, que es el modelo nórdico. Bien. Aquí están algunas de las fuentes que también cito. Y bueno, luego viene ya los resultados y discusión. Entonces, si se fijan ustedes, si seguimos el modelo de las matrices, aquí está. Este apartado es la introducción, la perspectiva teórica y la metodología seguida. ¿Ven? Si su estudio es más cualitativo, ustedes pueden llegar hasta la perspectiva teórica en el apartado introductorio. ¿Ven? Es decir, hasta... Ahí donde estaba. Ahí. Ajá. Esta parte de la introducción, todo eso puede ser el diálogo, el contexto histórico, el planteamiento del problema, donde están sus hipótesis, donde están sus objetivos, ¿ven? E incluso parte de su teoría, ¿ven? Parte de su teoría, de sus autores, como yo, que estoy citando a Piketty o a otros autores, como, ¿cómo se llama? Amartya Sen, que es otro economista. Aquí está Amartya Sen, en 2002 señala que aún al comienzo del siglo XXI se siguen padeciendo grandes desigualdades como asistencia sanitaria, acceso y saneamiento al agua potable, que terminan por generar comorbilidades que pueden acabar en enfermedades o muertes prematuras. Y quizá la desigualdad más acuciante es la de género, la cual sigue afligiendo a millones de mujeres, incluso hasta terminar con su vida. Página 31. Me voy a la referencia bibliográfica, a ver si alguien dice, a ver, me interesa eso, ¿de dónde lo sacó? Ah, aquí, Amartya Sen, 2000, Desarrollo y Libertad, de Editorial Planeta, País México. Ahí se publicó. Bueno, entonces regreso. Está el apartado de la introducción, que es en la matriz toda la parte que está en azul. Podrán incluir incluso la perspectiva teórica. ¿Ven? Si su texto es más bien como de carácter empírico, como que les digo es el modelo o el patrón fuerte en las revistas. Yo escribí este texto para que me lo publicaran en una revista, entonces seguí ese patrón. Luego está la metodología, en donde también puede ser bastante extenso, como el texto de Durkheim, el apartado metodológico es muy extenso. Y finalmente llegan a los resultados y la discusión, que en el caso de... déjenme ver dónde estaba. En el caso de la matriz, se puede ver claramente, ahorita me regreso a la matriz, que es lo que está en verde, ¿no? Es la última parte, que es como el análisis, a ver, esto que ya revisé, que vi, ¿para qué me ayudó? Ustedes lo hicieron leyendo las otras lecturas, ahora se trata más bien de darnos cuenta, de hacer nuestro propio análisis, a ver qué cosas tuve bien y qué cosas tuve mal, cuáles son mis inconsistencias. No necesariamente quiere decir que sean cosas que tú ignoras, sino más bien que eres consciente y estás señalando, no lo pude abordar, hoy no tuve tiempo para abordarlo o no era mi intención, lo dejo a un lado. ¿Ve?
Lo dejo a un lado, lo voy a abordar después. Imaginémonos que estamos haciendo un trabajo sobre el suicidio en las comunidades incel de adolescentes que no tienen relaciones sociales o tienen dificultad para establecer relaciones sociales, específicamente con el sexo opuesto. ¿Bien? Entonces, uno podría decir, a ver, quiero estudiar el componente afectivo, emocional en la adolescencia. ¿Bien? Y ahí puedes decir, a ver, momento, ese es otro tema de investigación, no lo quiero abordar, sale ahorita porque está correlacionado, se puede relacionar, pero no lo quiero abordar. ¿Bien? No lo quiero abordar. A ver, por ejemplo, la teoría de... No, lo vamos a ver en el segundo bloque. Ahorita no, me acabo de acordar que no lo hemos visto. ¿Puedo seguir utilizando este ejemplo? Lo voy a decir meramente. Hay un autor que vamos a ver en el segundo bloque, en el apartado que se llama La teoría crítica. Este autor se llama Axel Honneth. Es uno de los autores vivos actualmente con mejor producción académica en el ámbito alemán de la sociología alemana, que tiene una larga tradición. Bien, Axel Honneth dice que vivimos en una sociedad en donde luchamos férreamente para que nos reconozcan. ¿Sí? Y una manera, pero al mismo tiempo es una sociedad que nos invisibiliza. ¿Sí? Somos nobody, no somos nadie. En una sociedad altamente tecnificada, masiva, nos invisibilizan las dinámicas de la sociedad contemporánea. Entonces, tenemos necesidad de ser vistos, de que nos reconozcan. En esa combinación dual, un poco esquizofrénica, ¿ven? Tú quieres ser visto, pero al mismo tiempo la sociedad te invisibiliza, ¿ven? Entonces, ese cuadro teórico o esa explicación teórica puede ayudar, ¿ven? Axel Honneth utiliza el concepto de la sociedad del desprecio. De hecho, así se llama el libro que vamos a ver, La sociedad del desprecio, ¿no? Entonces, el poder de la invisibilización y qué hace el sujeto para que lo reconozcan, pero el reconocimiento es afectivo, jóvenes, ¿ven? Es afectivo, es un elemento completamente de algo que se llama ahorita en las ciencias sociales el giro afectivo, o yo le podría llamar también una sociología de las emociones, ¿ven? Entonces, ese cuadro teórico nos permitiría perfectamente estudiar el fenómeno de de la violencia de las comunidades incel, ¿no? Y por qué se cometen esos suicidios. Entonces, espérenme, regreso. Estaba utilizando a Durkheim y ahora utilizo a Axel Honneth. Eso es viable, ¿bien? De hecho, les había comentado que se puede, en el primer apartado, o que es el primer bloque, se utiliza un autor del enfoque clásico y en el segundo bloque se utiliza un autor del segundo bloque, es decir, de las teorías contemporáneas. Es válido hacerlo, pero ahorita nada más estamos en el primer bloque y ustedes pueden decir, no le voy a entrar a Axel Honneth, aunque me parece bien, lo voy a dejar hasta el segundo bloque. Ese es un ejemplo solamente para decir que en el apartado de resultados y discusión, ustedes pueden controlar el texto y decir que sí va y que no va. ¿Bien? Y eso, si recuerdan, perdón, me voy a ir otra vez al Classroom para mostrarles. Aquí está el concentrado, ¿sí? Estamos con su compañera Laura Solís. Entonces abro la matriz. Es el apartado verde, que era la tercera parte, la primera introducción, segunda teoría y metodología, o nada más metodología, y tercera parte, resultados y conclusiones. Yo les puse, ¿cómo aporta el campo de conocimiento de mi campo de estudio? O ¿cuál es la aportación a mi campo de estudio? ¿No? ¿Cuál es la aportación de esta lectura? Entonces, ahí mismo ustedes hacen esto. ¿Ven? Cuando ustedes están resultados, en el apartado de resultados y discusión, ustedes están señalando cuáles son sus hallazgos, qué encontraron, cuáles son sus resultados. ¿Ven? Entonces ustedes pueden decir, aquí están los resultados, ¿no? Por ejemplo, ya está hecho el trabajo también, podría ser, ¿no?
Aquí está, aporta una visión estructural del suicidio, entendiendo este fenómeno como indicador de desintegración social. Refuerza el análisis del delito y la conducta desviada de factores sociales y no únicamente individuales. Luego dice, limitaciones e inconsistencias. Se apoya excesivamente en datos estadísticos del siglo XIX, lo que puede limitar su aplicación directa a contextos actuales. Además, deja de lado variables psicológicas individuales y diferencias culturales profundas. Bien, perfecto. Entonces, eso ya es parte de sus resultados y discusión, ¿no? Entonces, ahí está. Yo en resultados y discusión utilizo otras figuras, empiezo a ser más extenso y finalmente llego, perdón, con esto termino, con las conclusiones, resultados y conclusiones. Aquí pongo cuáles son mis resultados primero, resultados y discusión, mis resultados y la discusión que se hace con ello, ¿ven? Y finalmente mis conclusiones, ¿ven? ¿A qué llegué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Ven? Dice, en nuestro estudio hemos establecido la posible relación entre la variable de desarrollo de los países, en particular del desarrollo humano. Mi tema de tesis fue sobre el desarrollo humano en México, y yo lo quise aplicar aquí al tema de la salud. Se puede aplicar a muchos temas. Yo lo quise aplicar al tema de la salud, poniendo énfasis en los aspectos de salud desde una perspectiva histórica. Por otro lado, hemos hecho el cruce de esta variable con lo que hemos llamado el régimen gubernamental, bajo la pretensión de dilucidar qué tanto un paradigma gubernamental, presumiblemente, condiciona un tipo de determinado desarrollo humano en el país. Hemos considerado tres paradigmas gubernamentales: el Estado céntrico, más afín al modelo napoleónico, como países como Francia, España, Italia, y en general para los pueblos latinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí están mis conclusiones, breves, ¿ven? Pequeñas. Si quieren lo leo, el último apartado. Dice, hemos buscado a partir del fenómeno de la crisis sanitaria para llevar a cabo la confrontación de la hipótesis sobre qué tanto son las condiciones históricas de los pueblos en torno a su nivel de desarrollo, así como su paradigma gubernamental, las que impactan y terminan por delinear el mejor o peor escenario para poder tratar el fenómeno de la pandemia. Consideramos a partir de los resultados vistos que las desigualdades históricas entre los distintos países son un elemento a considerar al momento de evaluar el posible impacto de la pandemia por COVID-19, independientemente de su régimen político. Ahora bien, consideramos que es precisamente el régimen político el que ha fomentado el progreso del sistema sanitario o bien ha sido el causante de su desarticulación y abandono, como es el caso de México, para quien presumiblemente es el modelo neoliberal bajo el dominio del paradigma mercadocéntrico de origen anglosajón el que terminó por modelar el sector sanitario y de alguna forma el del sistema mundo, teniendo así una repercusión directa sobre el nivel de desarrollo humano, el cual precisamente en esta coyuntura es el que puede dar cuenta de la fortaleza o debilidad de los países para poder superar la pandemia, o bien entrar en una creciente espiral de contradesarrollo, representando en la desafección a un régimen político como el de la democracia liberal cada vez más cuestionado. Bien, ahí está. Entonces, eso, jóvenes, ese es el modelo de lo que yo quisiera que ustedes hicieran. Y para ello, les voy a subir, ustedes ya lo tienen ustedes ya tienen aquí un modelo, se pueden ir ¿en dónde estaba? Es que no me deja regresar, déjenme acá. Presentación del trabajo. En presentación de trabajo se van acá donde dice propuesta de texto. Ustedes ya lo tienen ahí, pero les voy a pasar la plantilla, ¿ven? Que a mí me pasaron de la... Yo estuve dando mucho tiempo clases en CUNORTE y también participando en coloquios, en eventos. Entonces en CUNORTE nos dieron este patrón para escribir, ¿ven? Entonces aquí tienen ustedes este modelo, ¿ven? Hay que seguirlo y prácticamente aplica para cualquier disciplina, ¿no?
Aquí el ejemplo tiene que ver más bien con cuestiones de agricultura, porque CUNORTE, al ser un centro regional, hacen investigación agrícola. A mí me tocó tomar un tema, como una especie de taller o seminario de unos 3 días, creo. Fueron como 3 días. Un investigador de la Ciudad de México vino eh, y nos dio, obviamente fue en línea porque creo que fue durante la pandemia, nos dio este tipo de datos. Entonces yo creo que él fue el que nos los dio. ¿Ven? Y bueno, aquí está. Por eso tiene estos elementos, ¿no? Obviamente su campo de estudio, les digo, no está en el CUBA, ¿no? Los centros regionales son multitemáticos, entonces uno puede estudiar ahí derecho, o puede estudiar psicología, enfermería, y también puede estudiar ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los ingenieros agrónomos, pues sí, también ahí hay algunos que se pueden interesar por este. Estos son los estudios que realizarían, ¿no? Entonces, solamente hay que olvidarnos de esa información, hay que cambiarla y actualizarla, ¿ven? Con lo que tiene que ver con su temática disciplinaria, que es ciencias sociales, y luego en particular el área de criminología. ¿Ven? Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna duda, algún comentario sobre cómo va a ser su trabajo final? Comentarios, chicos, ¿qué les parece? Por ahora creo que no tengo ninguna duda, profe. Bien, sí, la duda viene fuerte, viene el momento de hacerlo. Ok, pues sí, ya está. Bueno, jóvenes, si quieren, vamos a tomarnos un receso pequeñito de unos minutos, si quieren, ¿les parece bien que hagamos un receso de unos 5 minutos para ir al baño o descansar un poco las piernas? Y ahorita regresamos para continuar con esta parte del cierre, del primer bloque. ¿Sí les parece bien? Bueno, déjenme comentarles, igual voy a terminar pronto la clase, por si alguien tiene necesidad de volver al centro universitario, se pueda devolver rápido, ¿ok? Sí, ¿alguien sí tiene clase en el centro universitario del cual tenga que irse en cuanto termine esta clase? Ok. Ah, ya, 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 sí. Entonces, ¿saben qué? No hago el cierre, mejor todos, ok. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer el cierre ya. Permítanme hacer un cierre ya para terminar y los dejo ir, ¿de acuerdo? Ok. Hago el cierre de lo que tenemos que ver y quedan libres para que se puedan desplazar y puedan llegar a su clase, ¿ven? En el curso. Bien, entonces déjenme ir a la plataforma. Aquí está la presentación que me interesa que veamos el día de hoy. Esta presentación tiene que ver con lo que es el cierre. Vamos a... No, vamos viendo algunos de los puntos importantes. El primer punto importante, jóvenes, que quiero situar es este. Las ciencias sociales son praxeológicas. ¿Qué quiere decir? Praxeológica viene de praxis, ¿no? Bien. El concepto de praxis creo que aquí no sale. Mejor lo voy a abrir directamente en la presentación. Eh,
Bien, entonces, las ciencias sociales son praxeológicas. ¿Qué quiere decir praxeológica? Viene del concepto praxis, y praxis se puede entender como hacer la ciudad, ¿bien? O sea, entender cómo se hace la ciudad, cómo se construye la ciudad, tiene que ver con la praxis. El concepto de praxis viene de pragmata. Pragmata es un concepto griego que tiene diferentes acepciones. Una de ellas es ocuparse de las cosas de interés público, asuntos del gobierno, de las cosas de la ciudad, estudio, esfuerzo, obras, negocios, realizar, emprender, ejecutar. Todo ello es pragmata y de ahí viene el concepto de praxis. ¿Ve? Entonces, praxeológicas quiere decir que tiene que ver cómo construimos la ciudad, ¿no? Hay tres niveles. El nivel más alto es precisamente este, el diseño de la ciudad. ¿Bien? Pero abajo de estos está el concepto de poiesis, que significa construir la ciudad a nivel físico, a nivel material. ¿Bien? Hacer la ciudad tiene que ver más bien con cuestiones políticas. ¿Bien? Las ciencias sociales se acercan al ámbito o se interesan en el ámbito de lo político, pero en el sentido más genérico, ¿bien? De vivir en la polis, ¿bien? Vivir en la polis significa no ocupar un puesto de gobierno y llevar a cabo un ejercicio de poder gubernamental. No es eso nada más, tiene que ver también con la edificación, la toma de decisiones, pero también el conjunto de actos que se realizan, de diálogos, de conversaciones que se llevan a cabo dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, hay tres niveles. El nivel más alto es hacer la ciudad, el nivel intermedio sería construir la ciudad, y el nivel más básico sería sustentar la ciudad, ¿no? Bajo el concepto de la labor. ¿Bien? Esto es un esquema que desarrolla una autora que se llama Hannah Arendt, que fue estudiosa de crítica del fenómeno totalitario. Ella le tocó, era judía y le tocó ser perseguida por el fenómeno totalitario, y en Alemania estuvo a punto de ser, pues, de quedar en un campo de concentración. Afortunadamente huyó a Estados Unidos, como como tantos intelectuales alemanes, judíos, y ahí desarrolló una labor teórica de análisis político bastante interesante, ¿no? Entonces, aquí está un modelo. Entonces, para ser muy concreto, ustedes, a mí me parece, como estudiantes de criminología y que se pueden interesar en las ciencias sociales a nivel praxeológico, habría que tomar en cuenta estos tres niveles, ¿no? El nivel más alto, en términos geográficos, se le llamaba, este es el modelo de cómo funcionaba una ciudad, la polis griega. Es la Acrópolis, la zona más alta de la polis, se llamaba Ciudad Alta, en ella se encontraba la sede del gobierno y los templos más importantes. Luego está la parte de la Asti, que es toda esta parte, bien, lo que está dentro de los muros, y era la ciudad baja, así se le llamaba, y vivía aquí la población. Y aquí se localizaba el ágora o plaza pública principal, es decir, el lugar en donde las personas hacían discusiones en torno, o asambleas, en torno a los intereses públicos, ¿bien? Y también las viviendas, y muchas de esas viviendas funcionaban como mercados, ¿bien? En donde la gente compraba víveres, y también parques, zonas públicas, los gimnasios, los lugares en donde se asistía a tener, por ejemplo, un baño público, etcétera, etcétera. Y finalmente la parte baja, o más bien exterior, eran los terrenos agrícolas ubicados en los extramuros, bien, en donde se proveían de cereales, vides, olivos y árboles frutales, así como crianza de animales que eran usualmente ovejas, terneros y cabras, ¿no? Este es el modelo de una ciudad, y en general las ciencias sociales se abocan a ello, ¿no? En la criminología se podría pensar como una ciencia social o una sociología de la desviación que afecta el desarrollo de la ciudad. Algo que yo utilicé, en uno de los conceptos que utilicé, es
Así como hay una buena ciudad que si funciona bien, que es funcional, hay un buen desarrollo, de esa misma manera se podría pensar que una ciudad que funciona mal, que es disfuncional, ¿ven? Va a tener un contradesarrollo. Es el caso de los pueblos latinoamericanos. Los pueblos latinoamericanos tenemos altos índices de homicidios, de feminicidios, comparado con los pueblos más desarrollados, como los nórdicos, en donde las tasas de homicidio son mínimas, las tasas de feminicidios también. Entonces, ese punto es importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una criminología dentro del ámbito de las ciencias sociales tiene que abocarse al estudio de cómo direccionar adecuadamente el conocimiento que se está construyendo, validando de manera científica, para construir ese conocimiento en el orden de lo práctico, de la prágmata, de la praxeología, para impulsar un buen desarrollo de la polis, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes. Por eso a mí me parecía importante tomar este modelo de la polis griega. Y bueno, solamente decir que la modernidad con la que nacen las ciencias sociales, en particular la sociología, estuvo alimentada de varios elementos. Bien, la podemos situar entre el siglo XV y el siglo XIX y podemos ver en primer lugar, el protestantismo. Hay un cisma ideológico, religioso, cultural, que se empieza a manifestar primero con el protestantismo. Eso permitió que se desarrollara la ciencia, el pensamiento secular o científico, que en donde Europa pues fue la fuente donde empezó a manar esta ciencia, después se distribuyó a todo el mundo. Actualmente se considera que donde están los focos del desarrollo científico se están yendo hacia China. Allá es donde las universidades están contratando a los grandes mentes de las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, eso ya es otro fenómeno que no es de la modernidad. La modernidad está situada en Europa, ¿bien? Y con estos elementos. El desarrollo del comercio, del mercantilismo también, que los va a empoderar, como analiza Tomás Piketty, gracias al fenómeno de la colonización o el colonialismo. ¿Bien? Luego también aparecen los hallazgos científicos, se convierten en hallazgos tecnológicos que van a permitir que las ciudades crezcan gracias a lo que se conoce como la revolución industrial. Y finalmente las revoluciones político-burguesas liberales. Principalmente nos centramos en la francesa y cómo repercutió para crear, por ejemplo, en Latinoamérica, nuestros estados. Ven, bajo este modelo que yo cité anteriormente, un estado republicano o napoleónico, ¿no? Nosotros seguimos el código napoleónico de Napoleón, es decir, el código civil sobre cómo debe de organizarse, qué normas deben de respetar los pueblos latinos, ¿bien? En este caso, nosotros como latinoamericanos somos hijos de estas revoluciones burguesas liberales. Entonces, bueno, aquí vienen varios elementos de lo que sería el horizonte de la modernidad, que yo diría pasa por varios elementos sanguinarios, violentos, ¿bien? Como la quema de pensadores que eran científicos. Muchos de ellos eran religiosos, pero dentro de la propia religión se atrevieron a cuestionar el conocimiento establecido. Es famoso el caso de Giordano Bruno, en donde se enfrentó a la Iglesia Católica porque Giordano Bruno planteaba un modelo distinto al que en ese momento el modelo cosmológico imperaba, que era el modelo de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, que desde el siglo II después de Cristo había señalado que la Tierra era la esfera principal del orbe cósmico y había más esferas encima, ¿no? Ese es el modelo aristotélico que también Aristóteles siguió en algún momento y después referenda a Ptolomeo, y durante toda la etapa medieval se queda hasta que llega la ciencia moderna y se enfrenta a este cisma, ¿no? Entonces la modernidad es un momento histórico de choques, es muy violento,
Bien, esta es una escena real basada en elementos reales, se llama La Matanza de San Bartolomé en 1572. Se dice que más de 30,000 personas fueron ejecutadas. Los que ejecutaron fueron los católicos y los que murieron o fueron ejecutados fueron los protestantes. ¿Bien? Entonces, la modernidad es violenta, nace así, con cuotas de sangre y de masacres. ¿Bien? Y bueno, me gustaría señalar y terminar con esto. La modernidad la podemos encuadrar dentro de un historicismo antropocéntrico, es decir, el hombre se asume como el ordenador, orquestador de toda la realidad social, ¿bien? Y lo que quiere lograr es una buena sociedad, ¿bien? Existe una especie de utopismo de mejorar la sociedad, salir de la barbarie medieval, del dogmatismo medieval y construir gracias a la ciencia, al conocimiento científico, construir una buena sociedad. Ese es el ideal. Y lo que se debe de revisar actualmente es si las ciencias, en particular las ciencias sociales, que son las que tienen la prerrogativa o el mandato de conducir la construcción de esa buena sociedad, lo que se debe de revisar es si esas ciencias sociales lo han logrado. Si no lo han logrado, entonces hay que ver por qué no se ha logrado. ¿Bien? Y esa es la tarea de los científicos sociales, de todos los que nos formamos como científicos sociales. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr una buena sociedad? ¿Bien? Y bueno, ¿qué se esconde ahí? Pues un humanismo, una visión humanista en donde lo más importante es el hombre, la persona. También lo que se puede ver ahí es este deseo de emancipación, algo que llamaron los alemanes Aufklärung, que significa la ilustración. No hay manera de emanciparnos si no nos ilustramos, es decir, si no accedemos a niveles de conciencia, de saber, de desarrollo de conocimientos más allá de los que se tienen. Por eso les decía, es importante apostarle a la educación, pero principalmente a la investigación. Entonces, a ver, qué bueno que ya haya una licenciatura en criminología, pero no es suficiente. Tiene que haber investigación criminológica, ¿bien? Si no, no va a haber ilustración, Aufklärung, ¿bien? Eso siguiendo el modelo de la modernidad, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tenemos en la modernidad son el despegue de las ciencias teóricas y fácticas, o cualitativas o empíricas, y la finalidad es lograr progreso social, ¿no? Un progreso que signifique como, digamos, signifique prosperidad, signifique abundancia, trascender las lacras sociales como la pobreza, la desigualdad, y en ellos, en esas desigualdades, pues obviamente estaría el crimen, ¿no? O toda conducta disfuncional que afecte la dinámica social. ¿Y qué sigue? Pues esto se los dejo para estudio personal. Vienen los diferentes enfoques que vimos. Aquí viene Augusto Comte. No revisamos Augusto Comte. Aquí vienen algunas obras de Augusto Comte, como este curso de filosofía positiva de 1851, su idea de los tres estados. No lo vimos, pero sí vimos a Durkheim. Aquí está Durkheim y esta idea de cómo debe de dirigirse las ciencias sociales, ¿no? Desde el positivismo y algo que también se podría llamar el estructural funcionalismo, que también vimos. Estos son los elementos particulares del positivismo, como la división social del trabajo, la relevancia de la moral y la religión como fuerzas funcionales integradoras para crear un orden nomotético, es decir, un orden que apele al nomos, ¿bien? A lo normativo. La importancia de las representaciones mentales, subjetivas, ¿bien? Y bueno, no vimos a Weber, pero sí vimos elementos de la sociología comprensiva, bien, tampoco vimos a Tunis, pero vimos elementos de esta sociología comprensiva, bien, cuando hablamos, por ejemplo, de Gemeinschaft o de Gesellschaft, ¿no? Cuando vimos comunidad y sociedad, haciendo referencia a que hay vínculos afectivos y meramente relaciones de interés, ¿no? Aquí aparecen los fundadores de la sociología comprensiva, pues estamos viendo lo que es la fenomenología y la hermenéutica, básicamente. Estos son los elementos importantes, bien, de este
apartado muy importante que se le puede llamar sociología interpretativa comprensiva, ¿ven? Que también abre lo que van a llamar las ciencias del espíritu, que tiene que ver también pues cómo los pueblos se van apropiando de una identidad particular, ¿no? Y elementos como el materialismo dialéctico de Marx, el materialismo, más bien la sociología norteamericana, ahí aterrizamos, ¿ven? Ahí terminamos con Parsons, que fue maestro de Robert Merton, y a Robert Merton sí lo vimos la Escuela de Chicago, algunos elementos importantes, que aquí surge la sociología criminológica, tanto conducta desviada, vimos a Herbert Mead y su propuesta del self, de cómo se crea el self, a Irving Goffman, algunas de las obras de Irving Goffman, su idea de la representación dramática, y terminamos con Mead, ¿no? Esta idea de cómo lo mental termina por ser constitutivo o se vuelve constitutivo en una interacción con la ciudad, ¿no? La fenomenología de Schutz, y bueno, aquí están las referencias bibliográficas, bien, y bueno, con ello terminamos, jóvenes. Yo no tengo nada más que decir. Si alguien quiere comentar algo en el orden de lo práctico, adelante. Ahorita lo que tocaría sería terminar de subir todas sus matrices de lectura, siguiendo el ejemplo de esta matriz, que me parece muy buena matriz, salvo porque le faltaron los elementos de la bibliografía completa. Está mencionada el estudio, pero faltaron los otros elementos. Y bueno, ahí vienen en cada, las 7 lecturas, la de Goffman, la de Mead, y termina con la de Simmel, ¿no? Entonces, eso es lo que toca, chicos, hay que trabajarlo, y bueno, tienen hasta este día 29, el domingo 29 de marzo para hacerlo. Bien. ¿Hay alguna duda en el orden de lo práctico, jóvenes, respecto a esto? ¿Necesitan más tiempo? ¿Quieren que les dé más tiempo para irse a vacacionar y tener tiempo para trabajar en vacaciones? Lo puedo hacer si quieren. A mí me parece que es mejor que terminen el 29 y están libres y disfrutan sus vacaciones. Profe, ¿y si nos puede dar una semana más para hacer la chamba? ¿Perdona? No te escuché bien. Que si nos puede dar una semana más para hacer el trabajo. O sea, para tener tiempo de estar para marcar otras semanas. Ah, ok, sin problema. Una semana más, entonces, ¿prefieren que sea hasta el 5, hasta el 5 de abril? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Yo lo hago sin problema. Yo me encargo de hacer esa modificación. Entonces queda hasta el 5 de abril. ¿Ven? Va, perfecto. Hecho. Bueno, pues terminamos, jóvenes, para que tengan tiempo de desplazarse al centro universitario. Bien. Pues que tengan excelentes vacaciones, jóvenes. Ya no nos vemos. Disfruten mucho. Vivan un ocio inteligente, es decir, aprovechen bien su tiempo. ¿Ok? Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Adiós.